Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla el padre Ernesto Reynoso y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que son las elecciones en la política. Algo donde tenemos que formarnos, pero a la vez tenemos que conocer más. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla el padre Ernesto Reynoso. Y yo soy Julio Inclán. Y juntos estamos en Dos Padres Bien Padres. Así es, y traemos ahora en este episodio un tema muy importante, padre, muy interesante más que nada. Sí, Importante también. y un tema que casi no se habla, Julio. La verdad que sí, y es necesario hablarlo. Súper necesario, Ajá. porque de este tema depende mucho de cómo vivimos. El bienestar común de la sociedad, Ajá. así es, y es acerca de las elecciones en las votaciones electorales. Exactamente, ¿verdad? La importancia de conocer más cómo como católico yo tengo que votar, y es un tema muy, muy bueno, muy interesante, que esperemos que lo disfrute y a la vez se ponga a pensar en las ideas y los comentarios y los conceptos que les vamos a dar. Así es, e iniciando este tema, pues podemos decir que obviamente la sociedad, padre, como bien sabido es, se está volviendo más secular cada día. Sí. Obviamente necesitamos para este tema, para entrar a las elecciones y votar correctamente como debe de ser, es encontrarse uno mismo en elegir la mejor opción para el bienestar común, que ahorita vamos a explicar eso. Pero en sí, las elecciones es tan importante y nos compete a todos los que ya tienen una edad para poder decidir y eleccionar a lo que es el candidato de cierto partido. Aparte, Julio, también sabemos que hay alguien que nos tiene que regir como sociedad, y es por eso que aquella persona que nos va a regir como sociedad, bueno, pues nosotros como católicos, siendo muchos católicos por todo el mundo, Claro. Es un tema muy principal y muy general en el aspecto de que abarca a todos los países. Así es. Lo que vamos a hablar el día de hoy no significa que se hable específicamente de un país o otro, Ajá. porque es más allá de los partidos políticos. Así es, totalmente. Y necesitamos como católicos ser católicos comprometidos en este tema. Ajá. Es echarle ganas, decidir, obviamente de decir por mí, por mi propia voz, qué es lo que voy a hacer y decidir lo correcto. Entonces, el primer punto es poder saber conocer y entender la postura que tiene el candidato. Exactamente, sí, exactamente. Una de las cosas, queridos hermanos, que tenemos que poner atención es que tenemos que investigar que, sobre todo, muchos de los candidatos en todos los países, estamos hablando en todos los países, no un país específico, sino como católicos estamos escuchando esto en diferentes países, en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos, en España, en todos los países. Tenemos que investigar cuáles son las posturas, qué es lo que presenta cada candidato, y eso se ve mucho a través de los sitios de internet de cada candidato. O uno ya se va dando cuenta hacia dónde se están inclinando cada candidato. Así es. Y esto es estar aquí en Dos Padres Bien Padres hablando de este tema. No somos partidarios de ningún partido ni de ningún candidato. Simplemente la persona decide por quién votar, independientemente de qué partido sea. Exactamente. ¿Y cómo uno decide por quién votar? Bueno, pues les vamos a poner unos principios católicos, cristianos, o inclusive, fíjate, simplemente morales que competen a toda persona que lleva una formación moral, que les ayude también a entender ciertos principios que son universales, valores universales, que no solamente competen a los católicos. Así es, y no tener miedo a decir la verdad de la fe, de nuestra fe católica en este aspecto electoral, porque es donde el católico se puede dar a conocer de la postura que la Iglesia nos pide acerca de la dignidad humana, por ejemplo. Exactamente. Principalmente. Y de hecho te quería hablar de eso, porque para poder votar correctamente, queridos hermanos, se tiene que tener la conciencia formada. Eso es algo que nos compete a cada ser humano. Cada ser humano tenemos que formar nuestra conciencia, ver cómo va nuestro compás moral, y en el compás moral que tenemos, sabiendo cómo Dios quiere que vivamos nuestras vidas, bueno, de ahí es donde realmente nosotros empezamos a votar correctamente. Así es, y lo que se necesita principalmente para botar una pelota es el aire, padre. Sí. O botar el esposo o la esposa. Sí, no. Ya estaríamos en otro tema, de dos padres bien padres. Los vatos para otro lado. No, qué importante y qué interesante es poder captar la esencia que el candidato trae en la postura política de su partido hacia lo que quiere promover, y ver si esto es para el bien común, porque eso es la política, buscar la manera de que el bien común de la sociedad progrese.
Sí, 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 o sea, no nomás voto para lo que a mí me beneficia, sino que beneficia a todo lo que es una sociedad, porque la sociedad depende mucho de la familia y la familia también tiene que estar formada. Para eso, si queremos formar familias unidas, tenemos que realmente entonces formarnos bien en nuestra conciencia para también poder crear una sociedad sana. Así es, y es, por ejemplo, en las sociedades, en las familias, donde sale la persona que va a ser un día presidente, desde presidente municipal de un pueblito hasta lo que es el presidente de la República. Entonces, todo depende qué valores se le inculcó a esa persona. Entonces, independientemente ya esté grandecito, chico, siempre inculcar los valores fundamentales para la sociedad, para el bien común, en el hogar, porque ahí depende la sociedad en un futuro. Exactamente. Y déjame, entonces empezamos aquí, por ejemplo, para poder tener una conciencia formada. El Catecismo de la Iglesia Católica en el 1783 dice lo siguiente, que se formulan sus juicios, la persona formula sus juicios según la razón, conforme a la sabiduría del Creador. Entonces, como en otras palabras, para poder votar, entonces tenemos que guiarnos a ver lo que Dios nos dice en cómo realmente el ser humano tiene que vivir. Y de ahí parte, o sea, la esencia del bien común es el respeto a la dignidad y dignidad de la persona, del ser humano. Entonces tenemos que ver directamente qué es lo que el candidato propone para el ser humano. Pero que verdaderamente proponga, Julio, porque lo que pasa es que también usan los eufemismos o siempre unas formas que nos gusta escuchar a todos los seres humanos y de repente la gente se deja guiar por lo que se dice, pero no se practica también. Entonces también uno tiene que ver un poco la historia de atrás del candidato, la historia de vida, de político, para ver hacia dónde está inclinado en su razón y en su pensar. Y nosotros también como católicos más formados, ver que realmente cómo es el candidato que se está presentando. Así es, y padre, también un punto importante que también hay que considerar, que buscar qué es lo que propone el candidato, es acerca del matrimonio y la familia. El matrimonio entre un hombre y una mujer y la familia, que es pues la base fundamental, ¿no? Para poder tener una sociedad mejor y que realmente si la postura de este candidato va bien, o sea, va seguido a lo que es las enseñanzas de lo que la Iglesia nos enseña o lo que es para la dignidad del ser humano, pues aquí cabe todo. O sea, la dignidad del ser humano empieza desde lo que es la concepción hasta lo que es la muerte natural y también cabe lo que es el matrimonio y la familia. O sea, son puntos importantes que el candidato que usted va a decidir votar traiga buenas opiniones, buenas opciones para crecer en ese estado. Sí, exactamente. Fíjate que acabas de decir unos puntos muy importantes. Para que la familia realmente se mantenga unida, uno tiene que estar formado en su conciencia, porque lo que acabas de decir, uno formando buenas familias forma realmente una buena sociedad. Y una buena sociedad viene que se vea por el bien común. Pero todo empieza, Julio, en lo que estás diciendo, en la familia, ¿desde dónde? Desde el matrimonio. Y esta forma de promover el matrimonio como Dios manda, entre varón y mujer, y que es a través del sacramento del matrimonio, bueno, como católicos, es algo que realmente estamos llamados a empezar con eso. Así es, y es porque decíamos desde un principio que necesitamos comprometernos como verdaderos católicos, como verdaderos cristianos, seguir las posturas de la Iglesia, y ahorita vamos a hablar de algo muy importante, de cuál es lo no negociable para votar. Y es lo que nos conlleva poder identificar estos puntos necesarios que hay que considerar, lo que es la dignidad humana, el matrimonio y lo que es la familia. Fíjate, una de las cosas muy interesantes saber, ahorita antes de llevar esos puntos, es que mira, a veces las personas dicen, bueno, es que no quiero imponer mi fe en otras personas, no quiero obligar a que todos piensen como eso, o a veces se nos calla a los católicos por tratar de decir, oye, es que eso está mal. No impongas tu fe porque eres católico. Primer mentira, primer falacia. ¿Por qué? Porque mientras te repriman lo que tú piensas como católico, alguien más te está imponiendo otra ideología. Exacto. O sea, te estoy diciendo yo, tú no puedes hablar, pero yo sí puedo hablar. Entonces yo te callo a ti y si uno no está bien formado, entonces empieza a decir, bueno, sí es cierto, no tengo que decir nada de mi fe y todo eso, cuando alguien más te está imponiendo en cosas que no son de Dios. Y qué interesante y qué importante considerar ese punto, porque nos vamos con esa idea y caemos en algo incorrecto en la postura que tenga una cierta persona que esté dirigiéndose a dirigir o a gobernar, perdón, lo que es un estado o un país,
y nosotros como personas, como laicos comprometidos, tenemos que poner atención a lo que usted comenta. Sí, exactamente, que no te callen que lo que es tu fe. ¿Por qué? Porque todo laico comprometido tiene que hacer a través de lo que es nuestra formación un mejor país, una mejor comunidad, una mejor sociedad. Y es por eso que el católico laico comprometido está comprometido a realmente decir la verdad y luchar por los valores que son reales y verdaderos para mejorar la sociedad. Porque si no les hablamos nosotros, que sabemos y que decimos que tenemos la verdad, pues ¿de dónde van a venir? Exacto. ¿O de quién van a venir? ¿Verdad? Exacto. Entonces eso recae en los principios morales. En un debate público, los principios morales que traiga la persona que va a querer gobernar ese país o ese estado o esa ciudad, ese pueblito, necesitamos ver, reconocer qué postura tiene con esas ideas morales que traiga. Sí, exactamente. Fíjate que otra cosa muy importante también que es conocer es cuando a veces se nos dice de la iglesia y Estado, ¿verdad? Cuando tú opinas algo, luego te dicen, no, hay que separar la iglesia y Estado. Exacto. Y esa también es otra falacia. ¿Por qué? Porque realmente la separación de la iglesia y Estado lo que significa es que en la primera enmienda de Estados Unidos, por ejemplo, que es la Constitución de donde la mayoría de las constituciones del mundo se están basando, ¿verdad? Y eso significa que el Estado no se tiene que meter en las cosas y asuntos de la iglesia y que el Estado tiene que respetar todo culto y toda creencia sin meterse en tratar de obligarlos a hacer algo. Entonces, básicamente la separación de iglesia y Estado significa que los dos se tienen que respetar y no tanto que uno se imponga con el otro. Por eso es muy importante ese punto también, porque a veces se nos llega por ese punto de que te dicen, oye, es que tú eres católico, pero mencionas algo de la política. No, la iglesia que no se meta, no se meta la iglesia. No, es al contrario. La iglesia tiene su voz en poder existir, por eso se protege la libertad de culto. Y es por eso la separación de la iglesia y Estado es para proteger la libertad de culto. Qué bueno que lo comenta, padre, es un punto importante. Yo creo que vamos a seguir hablando más de cerca de este punto y muchos puntos más que nos interesa a cada uno de nosotros para poder estar enterados e informados de lo que tenemos que hacer en una elección, en las votaciones para un gobierno mejor. Así que vamos a un corte, regresamos a Dos Padres. Bien Padres. Gracias por seguir en sintonía de EWTN, aquí en Dos Padres Bien Padres. Seguimos platicando, Padre Ernesto y un servidor, Julio Inclán, acerca de las elecciones en las votaciones electorales de un país, un gobierno. Sí, exactamente. Fíjate, otra cosa que es muy importante que me gustaría abarcar también, Julio, es cuando las personas las escuchamos, tanto los políticos como los laicos, que dicen, bueno, yo soy católico, pero el pero ya ponen una cosa que no es católica, ¿verdad? Entonces, hay que ser coherentes en lo que creemos y hay que ser coherentes en la verdad, porque por eso estamos como estamos, porque muchas personas que están en el poder se dicen llamar católicas, pero defienden cosas que son antidios. Exacto. Y cuando otras personas ven de que pues, se supone que es político y apoya cosas que no son de Dios, por ejemplo, el aborto, el asesinato, cosas así, bueno, pues entonces no hay coherencia y la gente toma como una burla o una broma lo que es la fe católica, que se encuentra la verdad. Así es, fíjese, quiero traer aquí al programa lo que es el numeral número 75 de Gaudium et Spes, Gozo y Esperanza, uno de los documentos de la Iglesia, que dice, recuerden, por tanto, todos los ciudadanos el derecho y al mismo tiempo el deber que tienen de votar con libertad para promover el bien común, que es lo que hemos comentado. O sea, tenemos un derecho de poder votar y buscar el bien común. O sea, ¿qué es lo que mejora a una sociedad, a una familia, a un matrimonio? Esas son las posturas que necesitamos escuchar de la persona que va a gobernar. Y con eso, fíjate, agregando otro punto, fíjate, para que una sociedad democrática se necesita la participación activa, o sea, que todos estemos participando activa de todos sus ciudadanos, incluyendo las personas de fe. O sea, es donde todos tenemos que meternos, sobre todo los que tenemos fe. Personas de fe que luchan por el bien común y sobre todo por la moralidad de lo que es la costumbre de que se practica en los países para que fortalezcan el tejido social. El tejido social y el tejido social igual moral, para volver a traer lo que es la moralidad de los actos de las personas. Así que católico nunca debemos de promover o votar por aquellas leyes
que van en contra de la dignidad humana. ¿Qué vamos a ver entonces? Vamos a ver cuáles son esos no negociables para Así que es. nuestros queridos radioescuchas y personas que nos están viendo también pues sepan cuáles son. Así es. Una de ellas es la protección de la vida en todas sus etapas. Sí. Hace ratito comenté acerca que es desde la concepción hasta lo que es la muerte natural. Ahora, cuando se dice concepción, significa que es desde que son engendrados los bebés, porque a veces en eso de que si no se entiende bien, se entiende que vida desde que nace, bueno, pero no está lo que es el niño en el vientre, ahí es donde no se cuenta. Exacto. Y es lo que se le conoce como el aborto. Entonces, por eso es desde la concepción, desde que es concebido el niño. No desde el nacimiento. No desde el nacimiento, que es lo que se usa un lenguaje a veces que realmente confunde a las personas y que hay que poner mucha atención en eso. Y en muchos países se está aplicando esta ley, ¿no? Queremos invitarlos, queridos amigos, ahorita en Latinoamérica, en México, en todos lados, aquí en Estados Unidos, se está tratando de promover mucho ciertas cosas que son antivida, por eso lo que no queremos es eso, ¿verdad? Que es esas cosas antivida. Así es. Por eso tenemos que reconocer que todos tenemos que tener nuestro voto y nuestra voz como católicos. Así es, y en este año electoral necesitamos poner atención porque van a venir los tiempos de las votaciones, de las elecciones, y necesitamos poner atención de qué persona es la que va a querer gobernar mi país, mi estado, mi ciudad, mi pueblito, mi rancho. Sí, y antes de ir al otro punto, también es muy importante hacerles saber que, bueno, padre, ¿y qué pasa cuando realmente no encuentro a un candidato que llene lo que creemos como persona católica, ¿verdad? Con lo que me informa la fe. Bueno, pues está lo que se le llama la objeción de conciencia. La objeción de conciencia te hace también entonces decir, bueno, por lo pronto estos candidatos no me llenan o una u otra cosa afecta y es por eso que ahorita voy a objetar en mi conciencia y tratar de realmente esperarme en ese aspecto. O sea, así es. Otro de los puntos no negociables que necesitamos apoyar, ¿sí? de que se pida eso, es la protección de los padres para la protección de los hijos y la educación de los hijos. Eso está bien importante. Ahorita muchos gobiernos, usted sabe, en Latinoamérica, en diferentes partes, ahorita lo que está pasando es que con todas estas culturas modernas, seculares, antifamilia, antivida, antimatrimonio, se está indoctrinando a los niños, a los jóvenes, y les están quitando la patria potestad a los padres, porque ya cuando, por ejemplo, un padre en cierto país dice, oye, no me gusta cómo gobierno tú estás educando a mis hijos, bueno, tú puedes ir a la cárcel por realmente tratar de confrontar lo que está pasando. Y eso es lo que quieren muchas leyes, aplicarlo. Entonces hay que tener cuidado y hay que hablar. Necesitamos hablar. Necesitamos decir, y que si tienes redes sociales, apoya a lo que es no negociable, para que se escuche, para que el católico que va a votar sepa cuáles son los puntos no negociables que estamos hablando. Y como católicos tenemos que estar muy unidos. Fíjate, yo te puedo mencionar el ejemplo de una escuela, en Alemania que empezaron o creo que en Inglaterra, que empezaron a ofrecer lo que era la agenda LGBTB, o de personas que promueven la agenda homosexual. Y los papás dijeron, yo no quiero que a mis hijos les enseñen eso. Y se reunieron muchas personas y dejaron de mandar a sus hijos a esta escuela. Y la escuela tuvo que cambiar las leyes porque no iba ningún alumno. Así es. Pero tienen que estar unidos. Así es. O sea, si vas a preparar y a proteger a tus hijos, pues tienen que estar unidos los padres. Así es. Y fíjese, también hay un punto importante que el Papa Emérito Benedicto XVI incluye en los no negociables, es acerca de la inmigración legal también, que muchos de los puntos y muchos de los candidatos que quieren gobernar traen puntos sobre la inmigración en muchos países. Entonces necesitamos también poner atención en ese punto. Ya hablamos de la dignidad humana también, que incluye esto, ¿no? Claro, claro. Este punto de la inmigración legal. Fíjate, otro punto no negociable es la estructura natural de la familia, la unión entre un hombre y una mujer en el contexto del matrimonio. ¿Por qué? Porque esto une familias. Mira, vamos a hablar simplemente y sencillamente. ¿Quién no le gustaría nacer y tener una familia unida de un papá y una mamá?
Es tan básico. Yo creo que todos deseamos una familia íntegra, unida, y es por eso que tenemos que proteger la familia en ese aspecto. Fíjese, y quiero traer ahorita lo que es un documento que el obispo Thomas Olmsted de la diócesis de Phoenix escribió ya hace algunos años y que ha sido pues renovándose, o nuevas ediciones, vaya, ahorita va en la 4ª edición. Es un librito que es pues Católicos y Vida Pública. Es un librito a base de preguntas y respuestas muy prácticas, muy necesarias para saber. Yo traigo aquí a la mesa, a la conversación, en el numeral número 14 que el obispo menciona, que voy a mencionar lo que es. Dice: ¿pueden los católicos estar honestamente en desacuerdo en asuntos de política, sociales o culturales? Y dice: hay sin duda asuntos sobre los cuales los católicos pueden legítimamente discordar. Más adelante dice: hay otro tipo de asuntos que son intrínsecamente malos y nunca podrán ser legítimamente apoyados. Por ejemplo, dice, los católicos nunca deberán promover legítimamente o votar a favor de ley alguna que ataque vidas humanas inocentes. En este numeral, y así muchos puntos menciona el obispo Olmsted, está en internet, usted lo puede encontrar ahí en la búsqueda de internet, como Católicos y Vida Pública. Qué bueno que dices tú, fíjate, yo creo que les vamos a poner después la información abajo para que usted pueda bajar este documento. Está libre, usted puede buscarlo por internet. Gratis. Y lo puede buscar para que también lo promueva con todas las personas, pero me gustaría hablar en lo que estás diciendo tú. Intrínsecamente malos. O sea, ¿qué significa eso? Eso significa básicamente que son malos por naturaleza propia. O sea, ya son malos por sí. ¿Por qué? Porque se atenta en contra de la dignidad del ser humano. En estos que estás diciendo, por ejemplo, lo que te digo es el aborto, es la eutanasia, son las uniones de personas del mismo sexo, la investigación clonática a veces que también se experimenta con los embriones, o también inclusive la clonación humana. Son cosas que no se tienen que hacer porque son malas por sí mismas. Así es, qué interesante. Y fíjese, y la Iglesia siempre está atenta a todo esto y alienta a nosotros los laicos comprometidos de esforzarnos de compenetrar lo que es la vida pública, ¿sí? Política, porque necesita la política que estén católicos, que realmente estén apoyando estos puntos no negociables y que puedan cambiar el bien común de la sociedad. Claro, porque ¿quién no quiere un bien común? ¿Quién no quiere familias unidas? Fíjense, pónganse a pensar ahorita cómo estamos en este momento, que de repente hay mucha depresión, que hay familias desunidas, que por lo mismo que los candidatos que se están votando, ¿verdad? Y es por eso que, bueno, ¿por qué no cambiar esto? ¿Por qué no empezar a fomentar todo? Y algo muy importante es de que se nos acabe el tiempo, promover candidatos católicos. Promover candidatos católicos, empezar a formar jóvenes, empezar a formar personas que sean candidatos que defiendan su fe. De repente uno que otro país tiene un candidato cristiano, no católico, pero realmente nosotros, siendo un gran número de católicos por todo el mundo, empezar a empujar a candidatos católicos para que empiecen a cambiar esta cultura de la muerte y volver a traer la cultura de la vida. Así es, y qué interesante. Y podemos hablar y ondear muchas cosas acerca de este gran tema, pero el premio. Sí, el premio es la vida eterna. El tiempo premia, perdón. El tiempo premia, y por eso hay que apoyar a las selecciones mexicanas, nicaragüenses, peruanas del fútbol, ¿no? Hablo yo de la selección. Son selecciones. Perdón, selecciones. Estamos hablando de elecciones. Perdón, padre. Sí, la verdad es interesante hablar de ese tema. Podemos, como le digo, expandernos mucho más, pero necesitamos ya ir terminando el programa. La verdad, se fue muy rápido, porque hablar de esto nos interesa a todos. Sí, la verdad. Así que les pedimos que también pues nos visiten en las páginas de redes sociales que tenemos, que van a aparecer en pantalla, a nuestro correo electrónico, a nuestra página web. Ahí nos puede encontrar y puede mandar información, puede mandar preguntas, puede mandar alguna aclaración si esto no quedó bien, nos puede preguntar, y a la brevedad nosotros podemos atender en nuestra disponibilidad a poder lo que es trabajar en eso. Así que la verdad, padre, es un gusto, privilegio, la verdad, hablar de estos temas, porque cada uno de nosotros que ya tenemos la edad para votar, necesitamos estar atentos a esto, a lo que la Iglesia nos ha enseñado por años, de saber que esto es importante para la sociedad. Y el que vota es el que tiene el poder y no el que es el candidato. Recuerde eso. Ándale, muy buen punto. Sí, así que la verdad es un honor
poder participar en esto, lo que es en este programa, para hablar de esto, en otros temas. Pero sí, lo invitamos en el próximo episodio para poder hablar de este y otros temas más. La verdad es un halago que nos esté viendo y escuchando. Así que terminamos este programa y pues de aquí nos despedimos. Tan rápido. Nos despedimos de dos padres. Bien padres.